Perfecto. Entonces, la clase del día de hoy vamos a mirar lo que es el plano. Listo, un plano en el espacio, obviamente, y voy a hacer un repasito hasta llegar a la ecuación vectorial y la ecuación paramétrica del plano. La ecuación analítica la vemos en el próximo encuentro. Entonces, voy a comenzar con algunas definiciones, ¿cierto? Y voy a hacer énfasis en lo siguiente. En geometría hay unas definiciones que se dan partiendo de lo que la gente conoce. Perfecto. Entonces, en geometría, el punto y la recta son definiciones que uno da tomando otras cosas o otros conceptos que no se han definido. Por eso esas definiciones se llaman primitivas, o sea, se define el punto y se define la recta utilizando otras cosas que se necesitan, pero no hay otra forma de definirlas, o sea, tengo que utilizar, por eso el punto, la recta y el plano se dice que son primitivos. Entonces, ¿nosotros qué hemos visto? A ver, nosotros hemos visto la recta, el punto en el plano y hemos visto el punto en el espacio, ¿cierto? También hemos visto que el punto tiene sus particularidades y características. Por ejemplo, podríamos decir que el punto tiene coordenadas. Si estoy en R2, pues tiene dos coordenadas, el eje X y el eje Y, y si estoy en R3, pues tiene tres coordenadas. También vimos que el punto no tiene ni ancho, ni alto, ni largo, es una cosa dimensional, ¿cierto? Aquí estoy en R2 y aquí estoy en R3. Esto ya lo vimos, ¿sí o no? Y analizamos. Entonces, por ejemplo, también vimos la recta, y la recta se puede ubicar en un plano o se puede ubicar en un espacio, ¿cierto? Entonces miren que yo defino la recta como el conjunto de puntos orientados para la misma dirección, un conjunto de puntos encaminados. Entonces ya menciono la palabra dirección, menciono la palabra punto y entonces caería aquí. Por eso digo que el punto, la recta y el plano son primitivos porque es muy difícil definirlos sabiendo que son las primeras definiciones. Por ejemplo, cuando yo defino punto, yo puedo definir el punto es como la intersección entre dos rectas. Entonces, si yo defino punto como la intersección entre dos rectas, estoy utilizando la palabra intersección y estoy utilizando la palabra recta, que no la he definido, como es lo primerito que uno define. Eso fue una de las cosas o los problemas que tuvieron los griegos a la hora de definir punto, recta y plano. Entonces ellos dijeron que eso eran primitivos, o sea, son cosas que yo veo que son muy elementales y que todo mundo las ve, digamos, a ojo, entonces por eso se llaman primitivas. Listo. Recuerden que la recta tiene una ecuación y esa ecuación se puede escribir de tres formas, como la ecuación vectorial, como la ecuación paramétrica y como la ecuación simétrica. Y todos los puntos que estén sobre la recta van a cumplir esa ecuación. Si hay un punto por encima de la recta, por fuera, ese punto no va a cumplir esa ecuación. Listo. Entonces yo tenía que tal cual se define el punto y la recta, es necesario definir el plano. O sea, el plano se puede definir, pero utilizando otras cosas que no he definido. Por ejemplo, el plano es un subconjunto de puntos, de elementos. El plano es un subconjunto de elementos, un subconjunto del espacio. Entonces imagínense en el espacio y atraviesen un cuaderno o una tabla. Todos los puntos que estén sobre el cuaderno pertenecen al espacio y también pertenecen al plano. Por eso se dice que es un pedacito del espacio. Listo. Y acá me va a dar algo que es una verdad que no necesita demostración, que si yo conozco tres puntos no alineados, entonces voy a conocer todo el plano. Entonces aquí es lo interesante. Yo puedo definir, por ejemplo, tú puedes decir lo siguiente, pues si en un plano yo conozco dos puntos, estoy en el plano del monitor, entonces si en un plano yo conozco dos puntos, entonces conozco la recta que pasa por esos dos puntos. Listo, esto está claro. Y ahora lo nuevo es, si yo tengo tres puntos no colineales en el espacio, bueno, ahora no estoy en el plano del tablero,
ni del monitor, sino que estoy en el espacio. Entonces, si yo conozco 3 puntos no colineales, listo. Entonces yo puedo decir que estos puntos me generan un plano. Listo. Y aquí la noción que debo tener en cuenta es que así como la recta es un segmento, perdón, no es un segmento, así como la recta es un conjunto que tiene infinitos puntos, el plano también yo lo tengo que ver que se amplía para todas las dimensiones, ¿cierto? O sea, por aquí yo voy a tener un plano, lo que pasa es que es imposible dibujarlo, pero tengo que tener esa noción, hombre, el plano es infinito, tiene ancho infinito y largo infinito, ¿listo? Entonces, la primera conclusión que yo saco de acá es esta. Si yo tengo 3 puntos no colineales, esos 3 puntos me generan un plano. ¿Listo? El plano lo voy a dibujar así, solamente con 3 puntos no colineales. O sea, yo podría tener un plano que esté sobre los 3 puntos, o mejor dibujadito, así. Se va a tener un plano y sobre este plano van a estar los 3 puntos. Pero si los puntos son colineales, o sea, si los puntos están sobre la misma línea recta, estos 3 puntos es imposible, bueno, supongamos que están sobre la misma recta, es imposible que estos 3 puntos me generen un plano. Entonces vuelvo a decir, si tengo 3 puntos, esos 3 puntos me generan un plano, siempre y cuando sean no colineales. Los planos también tienen nombre, por ejemplo, yo le puedo poner el plano pi, ¿cierto? O le puedo poner el plano alfa, se utilizan mucho estos nombres, pi y alfa, o el plano teta, ¿cierto? Aunque teta es un ángulo, pues normalmente le ponemos el nombre pi al plano, listo. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta, 3 puntos no colineales o no alineados, como lo escribí aquí, me generan un plano. Y lo otro, si yo tengo un plano, y yo tengo 2 puntos que están sobre el plano, ya sabemos que esos 2 puntos me determinan una línea recta. Hasta ahí no hay pierde, ¿cierto? Entonces, la conclusión importante es, si los 2 puntos están sobre el plano, entonces la recta también está sobre el plano. Listo. Y recuerden que esta recta tiene asociado un vector director. Entonces, el vector director sería un vector que es paralelo a la recta. ¿Sí recuerdan? Y este vector director también está sobre el plano. Entonces vuelvo y repito, si yo conozco 2 puntos del plano, pues conozco la recta que pasa por esos 2 puntos. Luego esa recta también está sobre el plano o es paralela al plano. Y como esa recta tiene asociado un vector director, ese vector director también está sobre el plano. Listo. Entonces, la cosa sería ahora lo que hay que resaltar. Entonces, miren, para generar un plano, voy a graficar este plano que lo tengo en morado, que está en el espacio. Recuerden que estoy en el espacio porque tengo los 3 ejes coordenados, el eje X, el eje Y y el eje Z. Voy a graficar este plano, lo voy a graficar con otra perspectiva. Listo. Entonces lo voy a poner acá. Está bien. Y entonces yo digo que yo conozco 2 puntos que están sobre el plano. Le puse nombre, el punto 0 y el punto 1. Entonces, el punto 0, que tiene coordenadas todo con 0, X, Y y Z. Pero recuerden que como le pongo sub 0, quiere decir que estos números los conozco. Y el punto 1, que tiene coordenadas X, Y y Z.
Y como es el punto 1 y conozco las coordenadas, pues se las pongo. Listo. Entonces, yo podría encontrar un vector verde que va desde P sub 0 a P sub 1. Ese vector lo llamo el vector B. Y ese vector va a tener como componentes, pues yo podría escribir x1 menos x0. Esto era el examen de hoy, ¿sí o no? ¿Cómo encontrar un vector con dos puntos? Y1 menos y0 y z1 menos z0. Listo. Entonces, yo tendría un vector. Conclusión, si conozco dos puntos del plano, conozco un vector. Y a la vez, ese vector, pues es el vector director de una recta que está sobre el plano. Listo. Pero va a haber un vector que lo voy a llamar n. Yo prefiero colocarle este gorrito para efectos de que ustedes sepan que es un vector. En la bibliografía no se lo colocan, que es este vector. Y ese vector es perpendicular al vector b. ¿Listo? O sea que si es perpendicular es porque forma 90 grados con el vector b. ¿Listo? O sea, aquí hay un ángulo de 90 grados. Y como forma 90 grados con el vector b, pues forma 90 grados con cualquier parte del plano. O sea, es un vector perpendicular al plano pi. Este plano lo llamo pi. Listo. Entonces, ese vector es un vector importante cuando estemos hablando de planos. Listo. Entonces, en un plano, tú vas a tratar de encontrar un vector que vamos a llamar n, y ese vector va a ser perpendicular al vector b. O sea, va a formar 90 grados, ¿cierto? Mejor dicho, escrito, n es perpendicular ¿a quién? Al plano. Esta palabra perpendicular normalmente se escribe normal. Entonces, bueno, es un vector normal. Cambia lo que les decía antes de lo que era un vector normal, pero bueno, ténganlo en cuenta que este es un vector normal. ¿Cuántos vectores perpendiculares pueden haber al plano? ¿Cuántos? Todos los que ustedes imaginen, miren, por encima y por debajo. Todos los vectores que estoy dibujando son perpendiculares al plano. Ah, bueno, dibujarlo aquí, véelo acá. Perpendiculares al plano, míralo. Todos estos vectores son perpendiculares al plano. Para abajo también, sí, para abajo también, vean aquí, pum. Listo. Entonces todos esos vectores son perpendiculares, pero nada más me interesa uno. Ese vector que conozco y que es perpendicular al plano se llama el vector normal del plano. Listo. Entonces voy a empezar a desglosar todo lo que puede pasar para que ustedes empiecen a analizar cómo se calcula la ecuación de un plano. Listo. Ok, entonces voy a pasar de tablero y vamos a mirar esto. Puede pasar que lo que esté en amarillo es lo que yo conozco. Entonces yo tengo un plano alfa, un plano que se llama alfa, y puede pasar que conozca 3 puntos no colineales del plano. Listo. Esto es lo primero que puede pasar. Perfecto. ¿Qué más puede pasar? Puede pasar que vos conozcas dos rectas. En este caso serían dos rectas
que están sobre el plano, o que están no, o que son paralelas al plano, y que son paralelas entre sí, o sea, dos rectas paralelas. Listo. O también puede pasar lo siguiente, que vos conozcas dos rectas, por eso les decía, si ustedes tienen preparadito el parcial, esto se les va a parecer muy fácil. Dos rectas que, en este caso esas rectas son secantes. Y eso sí, están sobre el plano. Mire que están montadas como poniendo dos lápices que se crucen en un cuaderno. Listo. Y lo otro que puede pasar es que tú tengas una recta sobre el plano. Listo. Y un punto por fuera de la recta que también esté en el plano. Entonces, si ocurre cualquiera de estas tres cosas, recuerden que lo que está amarillo es lo que yo conozco. Entonces yo puedo encontrar la ecuación del plano. ¿Listo? Entonces la idea es la siguiente, hombre. Para determinar un plano, lo que necesito encontrar es que es la ecuación del plano. ¿Listo? Obviamente, el plano es un conjunto de puntos. Entonces, todos los puntos que estén sobre el plano deben cumplir la ecuación. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Muchachos, entonces la idea es esta. Si vos conoces, miren, ¿cómo puedo determinar yo un plano? Se los pongo así. ¿Cómo puedo determinar yo una recta? Pues si conozco dos puntos, puedo determinar la recta. O si conozco un punto en R2 conozco la pendiente. ¿Sí recuerdan? Entonces, ¿cómo puedo determinar dos planos? Un plano. Un plano se puede determinar si pasa una de estas opciones. La primera, tres puntos no colineales. La segunda, dos rectas paralelas que estén sobre el plano. La tercera, dos rectas secantes que estén sobre el plano. Y la cuarta, una recta que esté sobre el plano y un punto por fuera de la recta que también esté sobre el plano. Listo. Entonces, vos vas a tener lo siguiente. Cualquiera de estas situaciones, cualquiera, se puede llevar a esta. O sea, si yo conozco cualquiera de estas situaciones la puedo convertir en esta. ¿En qué? En que conozco el vector normal al plano y que conozco un punto sobre el plano. Listo. Entonces, al principio, para deducir las ecuaciones vectorial y la ecuación paramétrica, pues no voy a utilizar esto, pero esta me va a servir mucho para encontrar la ecuación analítica del plano. El plano se puede escribir de tres formas: la ecuación vectorial, la ecuación paramétrica y la ecuación analítica. Las tres ecuaciones son equivalentes, pero lo único que cambia es la forma de escribir la ecuación. Listo. Entonces yo voy a partir de lo siguiente, considerando estos cuatro casos, ¿cierto? Lo importante es que porfa me sigan. Entonces voy a arrancar con esta. Entonces, en donde voy a conocer un punto, perdón, tres puntos del plano.
Entonces el procedimiento es lo siguiente. Recuerde que lo que necesito es encontrar una ecuación. Entonces tú tenés 3 puntos y vas a partir de este hecho. Hombre, si yo tengo 3 puntos en un plano, yo tengo un plano, si yo tengo 3 puntos en un plano, 1, 2, 3. Yo con esos 3 puntos puedo encontrar 2 vectores, miren. Este vector y este vector. Hasta ahí vamos. Entonces tengo el vector 1 y tengo el vector 2. Entonces el vector 1 multiplicado vectorialmente por el vector 2 por propiedad de multiplicación escalar o de producto vectorial, ese vector te va a dar un vector perpendicular a los dos vectores. Como los puntos están sobre el plano, los vectores B1 y B2 están sobre el plano. Luego, cuando yo encuentro el producto vectorial de B1 con B2, me va a dar un vector que es perpendicular a estos dos vectores. Y este vector, como es perpendicular a los dos vectores, también es perpendicular al plano. Listo. Entonces la metodología es esta. Hombre, pues siempre tratemos de llevar todo lo que me den a vectores. Y si esos vectores están en el plano, yo aplico el producto vectorial y el vector resultante es el vector perpendicular. Bueno, por propiedades de producto vectorial, tú puedes decir que B2 por B1 es un vector perpendicular a los dos, pero ya me cambia el sentido, o sea, ya no va a tener un vector para arriba, sino que va a tener un vector para abajo. Cambió el sentido, pero es el mismo vector, multiplicado por -1. Listo, por propiedades. Entonces, teniendo esta lógica, muchachos, teniendo esta lógica, voy a empezar a operar para encontrar la ecuación del plano. Entonces, lo primero es que voy a decir que tengo 3 puntos. ¿Qué puntos tengo? Conozco los puntos. Y ojo con los colores. El punto P0 que tiene coordenadas X0, Y0, Z0. Recuerden que aunque yo esté trabajando con un plano horizontal, este plano lo puedo poner oblicuo o como sea. Es un plano que está en R3. Tengo el punto P1. El punto P1 va a tener coordenadas X1, Y1, Z1. Cuando yo digo que lo conozco, es porque estos no son X, Y, Z, sino que son numeritos. Y el punto P2 va a tener coordenadas X2, Y2, Z2. Ahora voy a trazar un vector que va desde P0 hasta P1. Entonces sería este vector. Como yo conozco los dos puntos, conozco los vectores. ¿Cómo se encuentra ese vector? Que lo voy a llamar el vector B1. Pues ese vector es x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0. Y también puedo conocer este vector, que lo llamo el vector B2. Listo. Ahora, el vector B1 se encuentra con la diferencia de las componentes. Miren, B1 va a ser igual a x1 menos x0, pero con componentes. x1 menos x0, coma, y1 menos y0, coma, z1 menos z0. Aquí tengo un vector en R3, miren, x, y, z. Listo. Y yo podría encontrar el vector B2. Entonces el vector B2 es el vector que va desde P0 a P2. Entonces vos podrías decir, el vector B2 es igual al vector que va desde P0 a P2, o sea, x2 menos x0
Y2 menos Y0, Z2 menos Z0. Perfecto. Y le voy a meter colores a esto. Estos subíndices yo sé que son números, por ejemplo, este es el punto 3, 4, 1, entonces ya tú sabes cuánto da esta recta. Entonces vamos a utilizar este color para el vector B1. Entonces para no, yo sé de dónde salen estos números, yo sé que estos números son las diferencias de las coordenadas entre los puntos, pero yo sé que esto es un número, y entonces esos números voy a decir que este número es A, este número es B y este número es C. Como es el vector 1, le voy a decir que este es el punto, el vector de componentes A1, B1, C1. Yo puedo conocer estas componentes. Y voy a utilizar otro colorcito, utilicemos el rojo, para el vector B2. Y voy a hacer lo mismo. Como estas restas yo sé que son números, pues los voy a llamar como A, B y C. Pero como es el vector 2, le voy a poner su índice 2. No hay ningún problema si tú sigues tratando con esto. Lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que si vos tenés los 3 puntos, vos puedes encontrar los 2 vectores. Listo. Entonces, va a haber un vector o voy a generar un punto. Ese punto lo voy a hacer con, se me acabaron los colores. Voy a generar un punto que sea azul por acá, que sea el punto X. Este punto sí no lo conozco. Entonces, digamos que sea X, un punto del plano. O sea, X cumple las condiciones del plano, pero no lo conozco. Y las coordenadas de X son X, Y y Z. Entonces, ahora sí, yo puedo encontrar un vector que vaya desde P0 al punto X. Y este vector, que lo llamo P0X, no lo conozco, porque yo dije que X es cualquier punto que esté sobre el plano. Entonces tú dices que el vector P0X va a tener estas coordenadas. X0, para ir de P0 a X sería X menos X0, ¿cierto? Voy a escribirlo así con colores, coma, Y menos Y0, coma, Z menos Z0. Ahora sí metámosle los colores. X, Y y Z, y el otro sería en amarillo. X0, Y0, Z0. Listo. Y esto es el vector P0X. Ahora, si tú tienes dos vectores que no sean colineales, estos vectores son colineales, ¿cierto? Pero si tú tienes dos vectores que no sean colineales y hay un tercer vector, estos tres vectores están en el mismo plano. El vector amarillo se puede escribir como la combinación lineal de los otros dos vectores. Me explico. Tú puedes escribir el vector amarillo como este vector por un número más este vector por otro número. Siempre. Miren, por ejemplo, en R2. Si yo tengo el vector I es el vector 1,0 y el vector J es el vector 0,1. Entonces vamos a ubicar el vector 3,2. Este vector sería este. Listo. Tiene coordenadas 3,2 este punto y el vector sería 3,2. Entonces yo el vector 3,2 lo puedo escribir como una combinación lineal de los vectores I y J. Entonces yo lo puedo escribir como alfa veces el vector I, que es el vector 1, 0, más
beta veces el vector j, que es el vector 0, 1. En este caso, pues alfa vale 3 y beta vale 2, que es porque esto es una base canónica. Miren, 3 por 1, 3, más 2 por 0, 3, más 0, 3. Y 3 por 0, 0, más 2 por 1, 2, 2 más 0, 2. O sea, este vector se puede escribir como un número por el vector 1 más otro número por el vector 2. Vuelvo y repito, si tú tienes dos vectores no colineales en un plano, otro tercer vector que esté sobre el plano se puede escribir como un número por este vector más otro número por este vector y eso te va a dar este vector. Listo. Entonces vamos a aplicar eso. Yo puedo escribir el vector amarillo como una combinación lineal de los otros dos vectores. Mejor dicho, el vector P sub 0x, que aquí está en blanco, se puede escribir como una combinación lineal del vector B sub 2. Entonces puede escribir como un número por el vector B sub 1 más otro número por el vector B sub 2. Muchachos y niñas, ¿se dieron cuenta? Yo puedo escribir este vector como este vector por un número más este vector por otro número. Como yo no conozco ninguno de los dos vectores porque estoy generalizando, yo digo que es alfa más beta. ¿Por qué? Porque estos vectores no son colineales. ¿Listo? Y entonces esta es la que se conoce como la ecuación vectorial del plano. Pero yo podría escribir esto así. Yo podría escribir, vea, P sub 0x es x menos x sub 0, coma, y menos y sub 0, coma, z menos z sub 0. Y vuelvo a insistir en los colores. X, y, z, y el punto que lo conozco está en amarillo, entonces x0, y0, z0. Listo. Y esto es igual a alfa por el vector 1. O sea que esto es igual a alfa y el vector 1 yo lo llamé A1, B1, C1. Entonces, A1, B1, C1. Cierro el vector. Más beta veces el vector B2. Y el vector B2 es A2, B2, C2. Listo. Y esto es lo que se conoce también como la ecuación vectorial del plano. O sea, si yo conozco un punto y conozco dos vectores que están sobre el plano, yo conozco su ecuación. Esto por igualdad de vectores se podría escribir así. Yo no sé si recuerdan. X menos x0 o de otra forma x, y z va a ser igual a este vector que sería x0, y0, z0 más alfa veces el vector b1 más beta veces el vector b2. Vamos a rellenarlo. Mejor dicho, este lo puedo partir en dos vectores y lo que está negativo lo paso a sumar. Entonces aquí te queda lo azul. Acá pasaste a sumar lo amarillo. Y acá tenés el vector verde, que es el vector B1. Entonces aquí tendrías algo como esto.
A, B, C, más beta veces el vector rojo, que sería A2, B2, C2. Aquí tengo que cuadrar que esto es el vector 1. Listo. Y esta también se conoce, es la misma ecuación, no tiene ninguna diferencia. También se conoce como la ecuación vectorial del plano. Miren que la escribí de diferente forma, pero las tres son la ecuación vectorial del plano. Listo. Muchachos, de la misma forma, yo puedo decir que voy a olvidar los colores y ahorita los vuelvo a meter. Que el punto x, y, z, que es un vector, es igual a este vector. X0 más alfa A1 más beta A2. Primera componente. La primera componente más la primera componente más la primera componente. Segunda componente. Teniendo en cuenta la multiplicación por un escalar, ¿cierto? Entonces la segunda componente sería Y0. Listo. Más alfa por B1. Tú lo escribes. Más beta por B2. Y esta sería la segunda componente. Y la tercera componente, pues sumen lo tercero. Entonces sería Z0 más alfa por B1, perdón, por C1, más beta por C2. Listo. Y entonces, dos vectores son iguales primero si miden lo mismo o si pertenecen al mismo conjunto o a la misma dimensión. Este vector está en R3. Y este vector, pues también está en R3. Listo. Entonces, por ese lado se cumple. Dos vectores son iguales y pertenecen a la misma dimensión. Y son iguales si sus correspondientes componentes son iguales. O sea, la primera con la primera, la segunda con la segunda y la tercera con la tercera. Conclusión. Vamos a escribirlo así. X, Y Z van a ser iguales a la primera componente, X0, Y es igual a Y0, Z igual a Z0, listo, más un alfa, siempre es alfa. El vector verde viene por acá, miren, aquí viene A1, aquí viene B1, vuelvo y repito acá, A1, aquí viene B1 y aquí viene C1, más los betas. Y los betas serían por el vector rojo, que es el vector B2, o sea, A2, B2 y C2. Y esta señorita, que es equivalente a la ecuación de la recta, se conoce como las ecuaciones paramétricas del plano. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Voy a volver a retener aquí. Si yo tengo un plano, listo, y conozco un punto, miren el punto acá en amarillo, el punto P0. El punto P0 tiene coordenadas X0, Y0, Z0. Y fuera de eso conozco dos vectores del plano, el vector B1
y conozco el vector B2, la condición, muchachos, es que los vectores no pueden ser colineales. Recuerden que un vector yo lo muevo por donde quiera. Mire que aquí ni siquiera están pegados, pero tú sabes que tú lo puedes poner cola con cola. Listo. Y el vector B2 tiene componentes A2, B2, C2, mientras que el vector verde, que es el vector B1, tiene componentes A1, B1, C1. Si yo conozco un punto y dos vectores, sí, entonces puedo conocer las ecuaciones paramétricas y además puedo conocer las ecuaciones vectoriales. Miren que no es sino llevar estos valores que están en colorcito acá. Lo azul me queda idéntico, pero estos valores que están en colorcito los pongo acá. Entonces, vuelvo y repito, si conozco un punto y dos vectores del plano, conozco la ecuación del plano. Miren acá que yo de cualquiera de los estados que les mencioné ahorita, puedo llegar a punto y dos vectores. Miren y verán. Entonces, vamos a tapar esta. Voy a volver a mostrar todas y repasamos. A ver. Yo tengo 3 puntos. Entonces, miren que la idea es llegar a esto. La idea es llegar a esto. La idea es que en un plano yo conozca un punto y conozca dos vectores. Condición, muchachos, los vectores no pueden ser colineales. ¿Listo? Porque si los vectores no son colineales, el tercer vector que me sirvió para generar el plano no se puede escribir como una combinación de los dos. Entonces la idea es llegar de cualquiera de estas a esta. Todo lo que esté en amarillo es que yo lo conozco, ¿recuerdan? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, para generar dos vectores aquí, pues lo genero así, lo que utilicé en la formulita. Este es un vector y el otro vector sería este. Conozco 3 puntos y conozco 2 vectores, estoy sobrado, porque con un punto me basta. Condición, de aquí puedo llegar a las ecuaciones vectoriales y paramétricas del plano. Vamos para la otra propuesta. Tengo dos rectas paralelas al plano que conozco. Si tú conoces las dos rectas, tú puedes escoger de aquí un punto, tú puedes escoger de aquí otro punto y tú puedes escoger de aquí otro punto. Obviamente no puedes escoger los 3 puntos en la misma recta porque serían vectores colineales. Entonces tú puedes decir, ve, de acá a acá hay un vector. Y de acá a acá hay otro vector. Conclusión, si yo tengo dos rectas paralelas a un plano y paralelas entre sí, yo puedo encontrar la ecuación de ese plano. ¿Sí o no? Porque tengo 3 puntos, bueno, tengo infinitos puntos, pero tengo los dos vectores que es lo que me interesa. En este caso, tengo dos rectas secantes, entonces tú puedes coger un punto acá y un punto acá. ¿Y dónde están los vectores? Pues mira el primer vector acá. ¿Y dónde está el otro vector? Míralo acá. Tenés dos vectores y un punto, sobrado. Listo. Y para el último caso es donde yo conozco una recta y conozco un punto por fuera de la recta, pues me basta y me sobra con coger dos puntos que estén sobre la recta, porque la recta la conozco. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos que si conocía una recta, encontrar dos puntos? Usted encuentra todos los puntos que quiera, solamente es darle valores a los alfas. Entonces, tú conoces 3 puntos y estos 3 puntos no son colineales y tú puedes generar dos vectores, ¿cierto? El vector este y este vector. Y como estos dos vectores no son colineales, yo puedo escribir este vector, cualquier otro vector que se genere por acá como una combinación lineal. Conclusión, de cualquiera de estas 4
situaciones, yo puedo llegar a la ecuación paramétrica y vectorial del plano. Voy a detener la grabación y conversamos.